De vender autos usados y jugar torneos llaneros por unos billetes, a estar a punto de fichar por el Barcelona y ser considerado el mejor lateral derecho de México. De hacer vibrar el Estadio Azteca con sus goles y su baile, a terminar compitiendo en un reality show donde el físico vale más que la historia. Hoy vas a ver cómo un jugador que lo tuvo todo, títulos, dinero, fama y respeto, terminó viviendo una realidad que nadie imaginaba para una leyenda del América. Vas a entender por qué, con 39 años, Paul Aguilar no está en un banquillo de primera, ni en un gran canal de televisión, ni como directivo, mientras otros con menos recorridos se ocupan esos puestos. Y cuando descubras cada decisión, cada traición interna y cada tropiezo que enfrentó, vas a entender por qué su carrera tomó un giro tan duro. Antes de la caída, hubo grandeza. Paul Nicolás Aguilar Rojas fue uno de los laterales más completos que México ha tenido. Campeón varias veces, figura internacional, mundialista en 2 ediciones, referente de selección y dueño absoluto de la banda derecha del América en su mejor etapa. Hubo un momento en el que su nombre apareció en las conversaciones del Barcelona como posible sustituto de Dani Alves. Sí, un mexicano criado en canchas de tierra sonando para el club más poderoso del mundo. Eso no es casualidad. Su historia empieza en Concordia, Sinaloa. Nada de lujos. Nada de apellidos famosos. Solo un niño con botines gastados y balones viejos que soñaba con llegar lejos. Jugaba en torneos locales hasta que fuerzas básicas de equipos modestos empezaron a fijarse en él. Pachuca se lo llevó siendo adolescente. Desde ese día entendió que no podía fallar. En las juveniles no era el más rápido ni el más fuerte, pero tenía algo que lo hacía diferente. Entendía el juego. Sabía cuándo atacar, cuándo aguantar la posición, cuándo arriesgar y cuándo evitar problemas. Esa lectura lo llevó a subir categoría sin ruido, hasta que debutó con Indios de Ciudad Juárez en el ascenso. Canchas complicadas, viajes largos, sueldos bajos, pero cada minuto en la cancha le daba experiencia. Cuando volvió a Pachuca para debutar en Primera División, no fue de relleno. Se ganó el lugar con trabajo. No llegaba tarde, no pedía favores, no se escondía. Y pronto levantó uno de los trofeos más importantes para un club mexicano, la Copa Sudamericana. Pachuca hizo historia y él, con poco más de 20 años, corrió los 90 minutos como si jugara en el barrio. Esa noche lo convirtió en un jugador respetado fuera de México. Ese nivel lo llevó directo a la selección. Paul se puso la camiseta verde, jugó amistosos, se ganó confianza y terminó en un mundial. Estuvo en Sudáfrica y estuvo en Brasil. Enfrentó a los mejores del planeta y nunca se achicó. No aparecía en portadas, pero era un jugador seguro. Pasaban los torneos y él siempre cumplía. En una de las mejores etapas de su vida, llegó una noticia que pocos mexicanos reciben. El Barcelona empezó a seguirlo. No hubo contrato, pero sí interés real. Analizaban sus partidos, lo tenían en reportes y su nombre entró en conversaciones donde normalmente aparecen jugadores de élite mundial. Mientras tanto, en México lo esperaba el capítulo más grande de su carrera, el América. El club necesitaba renovarse y pagó fuerte para ficharlo. Desde su primer torneo dejó claro que habían acertado. Intensidad, constancia, liderazgo natural. Subía, bajaba, centraba, ordenaba, hablaba en momentos complicados y empujaba al equipo cuando todo se venía abajo. Poco a poco dejó de ser solo titular para convertirse en figura, y más tarde en capitán. Los títulos llegaron. Finales tensas, noches históricas, remontadas, gritos en el Azteca. Y en todas esas imágenes siempre estaba él. El América recuperó fuerza y él fue parte clave de ese proceso. Con la selección también brilló. Copas ganadas, goles importantes, partidos sólidos. Su carrera parecía encaminada a un retiro perfecto, con homenaje y ovación eterna. Pero el fútbol tiene otro lado. Y ese lado golpea cuando menos lo esperas. Con los años, cualquier detalle puede provocar un cambio. Un comentario en caliente. Un gesto que no cae bien. Un desacuerdo con la persona incorrecta. En el caso de Paul no fue un hecho puntual. Fue una serie de roces con técnicos, decisiones raras de la directiva y rumores sin fundamento que empezaron a correr dentro del club. Mientras afuera seguía siendo ídolo, adentro ya no lo trataban igual. Y cuando un club grande decide que tu ciclo terminó, tu historia puede cambiar en cuestión de días. En ese ambiente, todo se complica. Un minuto tarde. Una mirada mal interpretada. Una frase para liberar tensión. Cualquier cosa sirve para señalarte. Y así, sin ruido público pero con señales claras dentro del vestuario, Paul pasó de ser pieza central a ser un jugador molesto para ciertos sectores del club. Silencios incómodos, reuniones sin él, decisiones inesperadas. Fue ahí donde empezó un descenso que lo llevaría del Azteca lleno a las canchas llaneras y a realities de televisión. Y lo que viste hasta ahora es solo el inicio del video. Todavía falta su salida del América, el contrato humillante, la llegada a equipos menores, la venta de autos, los torneos del llano y el salto a un reality para seguir siendo visible. Antes de seguir, si te gustan estas historias de figuras latinoamericanas de las que casi nadie habla, suscríbete al canal, deja tu like y comenta,
Porque aquí no solo hablamos de Messi, Cristiano o Maradona, aquí rescatamos a los que el fútbol olvidó. Y sí, lo de Paul Aguilar recién comienza. La relación entre Paul y el América no se rompió de un día para otro. No hubo anuncio ni explicación. Simplemente cambiaron el trato. Un día lo dejaron fuera de ejercicios que siempre hacía. Otro día ajustaron horarios sin avisarle. Y de repente lo que antes se consultaba con él ya no pasaba por sus manos, aunque había sido capitán durante años. Él seguía compitiendo bien. No era un problema de nivel. Era otra cosa. Y en un equipo grande, esa otra cosa pesa más que lo que se ve en el campo. La tensión explotó en la semana más delicada del torneo. Era liguilla. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, llegó un minuto tarde. Un minuto. Pero fue suficiente para que el técnico reaccionara y él se molestara. El ambiente se cortó al instante. En el siguiente entrenamiento lo separaron del grupo sin explicación. Para algunos podría ser poco. Para un capitán es una señal enorme. Paul respondió desde el orgullo. No insultó. No faltó al respeto. Solo dijo una frase que marcó el rumbo. Así es difícil seguir. Ese comentario bastó para que comenzaran a apartarlo. Menos participación, menos diálogo, menos confianza. Los compañeros lo notaron. El ambiente cambió. Y como pasa en el fútbol, los rumores llegaron rápido. Historias inventadas, versiones exageradas y acusaciones que no tenían sentido. Que llegó borracho. Que llegó armado. Que estaba fuera de control. Nada era cierto. Pero dentro del club nadie lo defendió. Y cuando un club guarda silencio, el rumor se vuelve verdad para todos afuera. La reunión con la directiva confirmó todo. No querían aclarar nada. Solo querían entregarle un contrato nuevo con un sueldo 3 veces menor. No era una negociación. Era una salida disfrazada. Lo rechazó. Y el club respondió de la forma más fría posible, un comunicado donde lo ponían como transferible, sin fotos, sin homenaje, sin agradecimiento. Un adiós que no coincidía con todo lo que había dado. Después de casi 10 años en el club, de títulos, finales, clásicos, lesiones jugadas al límite, goles decisivos y un liderazgo que México entero reconoce, el América lo dejó ir como si fuera un jugador cualquiera. Sin defensa pública, sin explicación y sin despedida. Y cuando un equipo grande te suelta así, el resto entiende el mensaje. Las llamadas que parecían firmes se caían. Las ofertas que sonaban bien desaparecían. Las entrevistas que daban en "te avisamos". Todo se enfrió muy rápido. Por eso terminó en un equipo más pequeño. No porque quisiera bajar de nivel, sino porque era eso o quedarse sin jugar. Llegó con profesionalismo, entrenó, compitió, pero el entorno era otro. Pasó de pelear títulos a pelear minutos. Y aunque ponía el mismo esfuerzo de siempre, ya no dependía solo de él. El estilo del equipo, los resultados y las decisiones del técnico lo fueron dejando sin espacio. Su último partido fue uno más del calendario. Nadie sabía que sería el último. Ni él. Jugó, se fue a casa y siguió esperando una oportunidad que nunca llegó. Dejó de aparecer en la alineación, dejó de ser opción y las llamadas dejaron de sonar. No hubo anuncio de retiro, tampoco homenaje. Simplemente dejó de jugar. Y cuando quiso dar el siguiente paso, descubrió lo que viven muchos futbolistas pero pocos cuentan. Cuando el fútbol cierra la puerta, nadie te dice qué hacer. Ahí comenzó su vida fuera de la élite. Sin cámaras, sin contratos grandes, sin focos. Solo la necesidad de seguir adelante. Después de su último partido profesional, todavía creía que podía mantenerse en primera división. Veía jugadores con menos nivel consiguiendo equipo y pensaba que le llegaría una oportunidad. Pasaron semanas. Luego meses. Y con el tiempo se dio cuenta de que el mercado ya no giraba alrededor de su nombre. El silencio fue el golpe más duro. Porque cuando un jugador deja de sonar, desaparece para muchos directivos. Pasó de tener entrenadores que lo querían en su plantilla, a recibir solo preguntas sueltas que no llevaban a nada. No era un problema de calidad. Era la etiqueta que arrastraba desde su salida del América. Esa mancha injusta que frenaba cualquier movimiento. Al final tuvo que aceptar algo que nunca imaginó. Si quería seguir en el fútbol, tenía que bajar un escalón. Llegó a un club modesto, entrenó con la misma seriedad de siempre, se adaptó, pero no era lo mismo. Pasó de estadios llenos a canchas donde se escucha a todos. De pelear liguillas a pelear por no quedar fuera de la convocatoria. Y aunque intentó mantenerse, los minutos eran pocos y cada vez jugaba menos. Hasta que un día el fútbol dejó de buscarlo. No hubo aviso, no hubo charla, no hubo despedida simbólica. Simplemente dejó de aparecer en la lista. Y cuando quiso preguntar por su futuro, la respuesta fue clara, no había lugar para él. Ese fue el momento donde tuvo que buscar otra fuente de ingresos. Y ahí comenzó una etapa completamente distinta. Lejos del brillo y lejos de la élite. Una etapa que sorprendió a quienes solo lo recordaban levantando trofeos. Entró al negocio de autos. Nada lujoso. Trabajo real. Viajes a la frontera, revisar carros, hacer papeleo, negociar ventas.
Lo hacía para ganar dinero y también para mantenerse activo. Lo que nunca imaginó es que la gente lo vería y subiría fotos diciendo: miren a Paul Aguilar vendiendo coches. Muchos se burlaron, otros lo defendieron, pero él hacía lo que tenía que hacer para vivir. Y eso es lo que casi nadie ve cuando un jugador deja la élite. La vida sigue, y no todos tienen puertas abiertas en clubes, televisoras o directivas. Mientras trabajaba en eso, trató de mantenerse cerca del balón. Entrenó por su cuenta, dio clínicas, trabajó con jóvenes, pero los equipos no lo buscaban. No llamaban de primera, tampoco de segunda, ni siquiera como auxiliar. Su nombre ya no era prioridad para nadie. Y entonces llegó algo inesperado: invitaciones a torneos llaneros. No ligas organizadas ni equipos históricos. Torneos de barrio, de comunidades, de municipios. Canchas de tierra, tribunas improvisadas y premios simbólicos. Lugares donde un exprofesional aparece solo por amor al juego. Paul aceptó porque necesitaba jugar. El fútbol había sido su vida y no podía abandonarlo así. La gente quedaba sorprendida cuando lo veía. Algunos pensaban que no era él hasta que lo veían tocar la pelota. Su control seguía limpio, el pase seguía firme y la visión intacta. Los videos comenzaron a circular en redes. Clips donde metía un penal, daba un pase largo o hacía su famoso baile. Ese mismo que hizo saltar al Azteca, ahora lo hacía frente a unas pocas decenas de personas. No era triste, pero sí llamaba la atención ver a un exmundialista ahí. Aún así nunca se escondió. Jugaba, saludaba, convivía y se iba. Y esa humildad fue lo que más respeto generó entre los aficionados. Al mismo tiempo buscó nuevos caminos. Se preparó como entrenador, consiguió su licencia, empezó a tocar puertas, pero otra vez las respuestas no llegaban. Los clubes no se atrevían a darle una oportunidad. Lo conocían como jugador, pero no confiaban en él como técnico. Mientras tanto, seguía dividiendo su tiempo entre entrenamientos personales, venta de autos y torneos locales. Nada que ver con su vida en la élite, pero era lo que tenía. Y entonces apareció una ventana que nadie imaginaba para alguien con su trayectoria. Sus videos en el llano empezaron a correr por redes y llamaron la atención de empresarios y creadores de contenido. Uno de ellos le ofreció algo muy distinto: jugar en un torneo donde se mezclan deporte, entretenimiento y redes sociales. La Kings League Américas. No era fútbol profesional, pero sí un escenario enorme donde miles podían verlo jugar otra vez. Aceptó. No porque fuera su sueño, sino porque era una forma de volver a tener público, cámaras y competencia. Lo fichó Peluche Caligari, un equipo lleno de personalidades, exjugadores y jóvenes con talento. Muchos no entendían por qué un mundialista se metía a ese torneo. Pero desde su primer partido quedó claro: la calidad seguía ahí. Controlaba la pelota con calma, leía el juego como siempre y cada toque tenía intención. No tenía la velocidad de antes, pero sí la experiencia que marca diferencia. Su presencia levantó al equipo. Y aunque no era un torneo tradicional, volvió a sentir algo que había perdido: atención. Entrevistas, videos virales, comentarios de aficionados recordando su pasado. Por un momento su nombre volvió a sonar fuerte. Pero él sabía que ese torneo no era una nueva carrera. Era solo una ventana temporal. Cuando terminó su participación, aún no tenía claro qué camino seguir. Tenía licencia, contactos y una trayectoria enorme, pero el fútbol profesional seguía sin abrirle la puerta. Y justo cuando pensaba qué hacer, recibió una invitación que cambiaría todo. Un reality show de exigencia física, competencia diaria y millones de espectadores en Estados Unidos y Latinoamérica, Hexatlón Estados Unidos, edición All Stars. Querían incluir su nombre junto a atletas olímpicos, peleadores y deportistas de alto nivel. Para muchos fue una sorpresa. Pero para él era una oportunidad real: contrato seguro, exposición, meses de trabajo y la posibilidad de volver frente a una audiencia enorme. Lo aceptó pensando bien cada detalle. Y cuando anunciaron oficialmente su participación, las redes explotaron. Hubo sorpresa, debate, burlas, apoyo y críticas. Algunos no entendían cómo un mundialista terminaba en ese formato. Otros decían que era lógico: si los clubes no lo buscaban, tenía que trabajar donde sí lo llamaran. El programa lo metió en un ritmo totalmente distinto al fútbol. Entrenamientos diarios, pruebas bajo un sol brutal, circuitos de velocidad, fuerza y equilibrio. Ahí no importaban los mundiales ni los títulos. Importaba aguantar. Y Paul aguantó. Se metió de lleno, compitió sin guardarse nada y se ganó el respeto de compañeros que ni siquiera conocían su carrera. Mientras avanzaba en el reality, su nombre volvió a sonar. No por goles, sino por entrega. Esa exposición lo reconectó con el público latino, pero él sabía que no era una carrera a largo plazo. Era trabajo temporal. Nada más. Fuera de cámaras, seguía pensando en su futuro. Tenía varias rutas posibles: seguir en realities, buscar espacio en televisión deportiva, continuar con el negocio de autos, intentar entrar como asistente técnico, abrir una academia, ser analista, o incluso regresar al llano para mantenerse activo. No había un camino claro.
Y vivir frente a millones sin saber qué viene después era una sensación rara. Estaba visible, pero sin dirección estable. Aún así su nombre seguía presente en conversaciones. Ya no en la élite, pero sí en debates sobre jugadores olvidados, ídolos sin homenaje o figuras que nunca recibieron la despedida que merecían. Y en medio de esa mezcla de apoyo, nostalgia y preguntas, su vida seguía moviéndose. Cuando terminó el reality volvió a México con más atención que en sus últimos años como jugador, pero también con dudas. Ese contraste lo hizo hacer algo que no podía hacer cuando estaba en plena competencia, analizar con calma qué quería para su vida. Lo primero fue retomar su preparación como entrenador. Tomó cursos, asistió a clínicas, observó entrenamientos de juveniles y habló con técnicos que respetaba desde hace tiempo. Quería entender el fútbol moderno y descubrir si había un lugar para él dentro de esa nueva dinámica. Ya no podía competir como jugador, pero su experiencia seguía teniendo valor. Al mismo tiempo empezaron a invitarlo a eventos deportivos, torneos juveniles, partidos de exhibición, charlas en academias y clínicas donde cientos de jóvenes lo veían como ejemplo. Ahí descubrió algo que hacía años no sentía: conexión real con la gente. Hablaba con chicos que soñaban con llegar, padres que lo recordaban en selección y entrenadores que querían escucharlo. Ese contacto le recordó por qué amaba el fútbol. Con el tiempo su nombre volvió a aparecer en medios, pero ahora como analista ocasional. No por polémica, sino por claridad. Explicaba simple, directo, sin vueltas. Y eso gustó. El público conectó con él porque hablaba como alguien que estuvo ahí, en la cancha de verdad. Aún así no quería quedarse solo con eso. También quería crear proyectos propios. Empezó a visitar academias, hablar con municipios interesados en abrir escuelas de formación y diseñar actividades donde pudiera enseñar lo que mejor sabía: posicionamiento, lectura de juego, control, mentalidad y disciplina. Las redes sociales también se convirtieron en un espacio importante. Subió videos cortos explicando ejercicios, corrigiendo movimientos, dando consejos para laterales jóvenes. Sin producción grande, sin luces, sin guión. Solo él explicando desde la experiencia. Y eso bastó para que miles lo empezaran a seguir. Ahí encontró algo inesperado: influencia. Jóvenes de muchos países le escribían pidiéndole ejercicios, análisis, motivación y consejos. Él no buscaba convertirse en figura de redes, pero sin planearlo creó una comunidad. En ese tiempo también recibió invitaciones de equipos semiprofesionales para trabajar como asesor, coordinador o entrenador de fuerzas básicas. No eran propuestas definitivas, pero marcaban un cambio importante. Ya no lo veían como el jugador que salió mal, sino como el profesional que quiere enseñar. Eso lo llevó a trabajar de forma directa con jugadores que buscaban debutar. Paul empezó a entrenarlos de manera personal, a pulir detalles, a enseñarles cómo prepararse mentalmente, cómo mantenerse firmes bajo presión y cómo evitar errores que él mismo vivió. Con el tiempo se convirtió en mentor. Esa etapa le dio estabilidad y algo que no tenía desde hacía años: dirección. Ya no necesitaba estadios llenos para sentirse útil. Ya no dependía de un club para definir su valor. Encontró un espacio donde su experiencia generaba impacto real. Mientras crecía en redes, academias y nuevos proyectos, su historia empezó a convertirse en ejemplo. Porque sí, una carrera puede rehacerse incluso después de caer. No como jugador, sino como alguien que entiende su camino y elige reconstruirse. Hoy Paul sigue activo: entrenamientos personalizados, eventos, charlas con jóvenes, contenido digital y proyectos de formación. No está en la élite, pero sí en un punto donde lo que hace tiene sentido. Ya no vive rodeado de reflectores, pero ahora tiene algo que perdió durante años: rumbo. Y eso deja una reflexión importante. El fútbol puede darte todo y quitártelo de un día para otro, pero cada jugador decide qué hace con su historia cuando el estadio deja de corear su nombre. Somos de los pocos canales que cuentan estas historias de jugadores latinoamericanos que casi ningún medio menciona, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y deja tu like para que podamos seguir trayéndote historias que nadie se atreve a contar. Nos vemos en el próximo video.